Muy buenos días, muchas gracias a las personas que están con nosotros en este momento conectados a través de nuestra plataforma de Facebook. Yo soy Gustavo Delgado y hoy, pues en una entrevista especial que no habíamos anunciado en el programa, pero sí anoche, a partir de anoche en redes sociales, está con nosotros el economista Eli Feinstein para analizar el anuncio que llevó a cabo el presidente de la República anoche, indicando que suspendería la negociación con el Fondo Monetario Internacional debido a la oposición que se ha manifestado en diversos sectores del país. Y bueno, don Eli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la audiencia de Panorama. Es un placer estar por acá. En primer lugar, don Eli, me gustaría que nos comentara cuál es la primera impresión que usted pues se lleva al conocer, al escuchar al presidente don Carlos Alvarado decir que la negociación con el Fondo Monetario Internacional se suspendía, ¿verdad? Lo que se había planteado como un posible plan de negociación, pues no seguía y se devolvía a la mesa de negociaciones internas aquí en el país. Bueno, yo creo, Gustavo, que lo que vimos anoche fue la crónica de un evento anunciado porque, no digamos de una muerte anunciada, pero sí, porque es absolutamente incomprensible la forma en que el gobierno ha manejado toda esta situación. La negociación con el Fondo Monetario Internacional, bueno, que en teoría todavía no arranca, es un tema nacional de la mayor importancia y la mesa de diálogo se debió abrir antes de presentar una propuesta y no presentarla como se hizo, donde se publica y se dice en una semana o en 15 días vamos a estar sentados negociando con el Fondo Monetario Internacional, dando a entender que no les interesaba la opinión de absolutamente nadie más. Insisto, el diálogo se debió haber dado antes, de manera que una vez que abierto ese diálogo y escuchado a las partes, consensuado posiciones, se pudiera presentar al país un producto de ese diálogo que es el que se le iba a presentar al Fondo Monetario Internacional. O sea, procedieron exactamente al revés de como lo debieron hacer. Ahora bien, usted ya nos salimos de un poco económico, desde un punto de vista estratégico, ¿usted sí considera que era lo necesario, don Eli, frenar esto? Las manifestaciones, los bloqueos y las muestras incluso de violencia iban creciendo, dicen por ahí, ¿verdad? Y se anunciaba incluso, o se anuncia, porque todavía no se ha suspendido, para mañana la unión de sindicatos también al movimiento de protesta. Sí. No es que era necesario retirar la propuesta, es que ya no le quedaba al gobierno otro camino. Y es más, creo que lo hicieron un poco muy tarde, ¿verdad? Porque precisamente permitieron que el movimiento creciera, que se empezaran a acercar los de siempre, ¿verdad? Los que siempre encuentran en la calle la solución a absolutamente todo en vez del diálogo franco. Un movimiento que surgió ciudadano, que después fue aprovechado por unos arribistas como José Miguel Corrales, Célimo Guido, Oscar Campos, que no tienen nada que ver con la organización original. Este fue un movimiento de bases que se empezó a gestar independientemente en diferentes regiones del país, que cuando se dieron cuenta de que en diferentes regiones había movimientos similares, empezaron a coordinar para hacerlos todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y aparecen estas figuras, ¿verdad? Arribistas, aprovechados, oportunistas políticos, a tratar de obtener ellos ventaja de una situación y empiezan a tratar de manipular a estos movimientos que son verdaderamente populares. Y el gobierno... Don Eli, con eso que usted menciona, pues una manera de verlo es que estas personas que usted estaba citando, al final se salieron con la suya, ¿no? Bueno, veremos a ver en la famosa mesa de negociación quién va a estar presente. Sería un error de parte del gobierno invitar a personas que no tienen ningún tipo de representación. Nadie los ha nombrado a ellos para representar a nadie más. No hay un proceso
de votación, de elección, de escogencia. Ellos son autonombrados dirigentes que al final de cuentas los medios de comunicación buscan caras conocidas para entrevistar y entonces estos aprovechan su estatus de políticos reconocidos de antaño, que han sido diputados, que han sido candidatos presidenciales desde hace 25, 30 años o más, ¿verdad? Y aprovechan para poner la cara frente a las cámaras, pero no son la verdadera representación del movimiento. Y la inoperancia del gobierno permite que a este movimiento se terminen uniendo los sindicatos, otros partidos políticos, las universidades, etcétera, y ya se le hizo al gobierno más grande de lo que puede controlar, ¿verdad? Entonces, insisto, no es que el gobierno hizo lo correcto, es que hizo lo único que le quedaba por hacer, no le quedaba absolutamente de otra, y aún así retirando la propuesta para el Fondo Monetario Internacional, no hay garantía de que esto vaya a calmar las aguas en este momento. Lamentablemente tengo que decirlo porque yo estoy absolutamente opuesto a la propuesta del gobierno, he sido muy vocal criticándola y presentando alternativas que no tengan que ver con la subida de impuestos, y sin embargo creo que hay que respetar la vía institucional, el cauce democrático y no ponerlo en riesgo y no afectar a los ciudadanos que no tienen la culpa de nada de esto, pero que son los que terminan pagando los platos rotos porque no se pueden trasladar, no se pueden trasladar a sus trabajos, a sus hogares, a sus lugares de entretenimiento, a visitar a sus padres de familia, y afectando, por supuesto, el tejido productivo nacional, porque estos bloqueos lo que hacen es impedir que la producción salga al mercado, que salga a los puertos. Y estamos ya de por sí en una situación económica muy grave como para, encima de todo, agravarla con estos bloqueos que impiden que se dé una buena, o sea, que la actividad económica incipiente que apenas estaba empezando a retomar post pandemia se pueda desarrollar. Para mí eso es inconcebible. Don Eli, ¿usted considera que esta situación y el anuncio del presidente genere algún tipo de efecto a nivel internacional, con repercusiones para la economía nacional, incluso ante el Fondo Monetario Internacional? No, a ver, si logran retomar el cauce, no debería tener esas repercusiones. Ciertamente al Fondo Monetario Internacional le interesa que la propuesta que le plantee el gobierno sea una propuesta que tenga viabilidad política. Y una propuesta que tiene tantísima oposición manifestada de manera hasta violenta en las calles, no es una propuesta que tenga viabilidad política. Entonces, el fondo no necesariamente ve mal que se retire la propuesta y que se abra una mesa de diálogo de la cual pueda salir un producto consensuado que se le pueda presentar al fondo y que el fondo pueda considerar que esto sí va a tener una mayor viabilidad política. El problema es que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Estas negociaciones van a tener que ser ágiles, rápidas, resolverse pronto, porque hay que ir a presentarle algo al Fondo Monetario Internacional si queremos beneficiarnos de los créditos del fondo, pero sobre todo de ese sello de garantía del que han estado hablando las autoridades gubernamentales, que nos daría tener un acuerdo con el fondo que le garantiza a los mercados internacionales que estaríamos en un rumbo, digamos, de sanear las finanzas públicas, de poner en orden la casa, que sería un rumbo sostenible y que además la supervisión del fondo, que la hace normalmente cuando hay créditos involucrados, va a garantizar el cumplimiento de lo que se ha comprometido el país a hacer. Don Eli, tal parece que hay economistas que coinciden en algunos puntos y me gustaría que usted nos comentara su posición. En primer lugar, que sí es necesario establecer un convenio, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, que no nos queda de otra, que necesariamente vamos a tener que aumentar la tasa impositiva o crear nuevos impuestos y que, como decimos popularmente, a huevo tenemos que recortar el Estado. ¿Qué piensa usted de esas tres posiciones? Bueno, no estoy de acuerdo en que así sea exactamente.
¿Hay otras alternativas antes de ir a acudir al fondo? Bueno, voy a esa, voy en Ok. orden. En teoría, no es estrictamente necesario alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El país podría hacer por su propia voluntad las reformas que necesita hacer para poner la casa en orden. El problema es que el nivel de endeudamiento del gobierno ha llegado a tales niveles que no tiene en este momento abierta la llave de financiación que necesita para poder sostener su operación del día a día, porque tenemos un gobierno absolutamente deficitario, ¿verdad? Para lo cual necesita créditos. Y entonces hacer las reformas sin acceso a los mercados es muy difícil, porque sí se va a necesitar acceso a crédito. Debemos garantizar que los nuevos créditos no se utilicen para hacer crecer el gasto público, sino para canjear la deuda que tenemos, que es más cara y a plazos más cortos, por deuda nueva más barata y a plazos más largos, ¿verdad? Pero entonces sí es necesario el financiamiento. Obtener el financiamiento sin ese sello de garantía del Fondo Monetario Internacional se vuelve virtualmente imposible. Sobre todo se vuelve virtualmente imposible porque Costa Rica ha demostrado históricamente en los últimos 25, 30 o 40 años que como país somos incapaces de acometer las reformas estructurales que tenemos que hacer por las buenas, que únicamente nos atrevemos a hacer reformas cuando asumimos compromisos internacionales. La apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros solo porque nos comprometimos en el TLC. Todo el otro montón de decisiones que se han tomado en el último año y medio, bueno, los últimos 2 años o 2 o 3 años, porque nos comprometimos con la OCDE para hacer reformas para poder ingresar al club, ¿verdad? Pero de motu propio prácticamente no hacemos esas reformas. Entonces, si queremos salir a los mercados a obtener el financiamiento para la operación del gobierno, necesitamos ese sello de garantía de que hemos asumido un compromiso con el fondo y que el fondo va a velar porque lo cumplamos. Entonces, en teoría, podríamos salir sin el fondo. En la práctica es virtualmente imposible, así que yo sí veo que es necesario. Okay. Segundo, impuestos. Si vemos las cosas en el horizonte temporal más ampliado, la reforma del 2018 en realidad quedó incompleta y lo que se vaya a hacer ahora es completar la reforma, ¿verdad? Entonces, la subida de impuestos ya la hicimos en diciembre del 2018. La economía, que de por sí ya venía mal, tuvo un frenazo importante el año pasado. Pasamos de crecer un promedio de 3,5% anual a apenas 2,1% anual el año pasado. Con eso no nos alcanza para generar empleos, para reducir el desempleo. De hecho, se nos disparó el desempleo. Recordemos que el desempleo había estado estancado en 9,5%, 10%, y en el último año se nos disparó al 12,5%, ¿verdad? Entonces no podemos pretender que la solución es seguir subiendo los impuestos cuando ahora, por causa de la pandemia, el desempleo se duplicó del 12,5% al prácticamente 25%. Pero no nos olvidemos que antes de la pandemia ya teníamos el problema del desempleo. Entonces, no podemos pretender que la solución sea subir más impuestos. La ecuación fiscal tiene dos componentes, los ingresos y los gastos. Cuando uno analiza históricamente, se da cuenta de que el problema surgió a partir del momento en que este país tomó la decisión, consciente o inconsciente, de disparar el gasto público. En el año 2008, el gasto público representaba más o menos un 15,5% de la producción nacional y el año pasado representó casi un 22% de la producción nacional. Entonces, ahí está el problema. Y entonces subir impuestos ahora sin hacer un recorte significativo del gasto, sin hacer una reforma estructural de un aparato estatal que tiene 322 instituciones, con duplicaciones, con desperdicios, con malas prácticas, no tiene el menor sentido. Entonces, no es estrictamente necesario subir impuestos en este momento. Bueno, y creo que lo del recorte al gasto también ya no lo contestó. Queda implícito en la respuesta anterior. Claro. Tiene que ser lo primero que hay que hacer, es la reforma estructural del Estado y el recorte del gasto. Y esto implica fusionar entidades, cerrar las que ya no cumplen una misión,
pero no es ponerse a ver qué funciones les encontramos a las instituciones que hoy no cumplen ninguna, es cerrar aquellas que no están cumpliendo una misión o una función social importante. Recortar el gasto, cerrar instituciones, eventualmente vender activos y después veremos si alcanza o no alcanza. Perfecto. ¿Cuál debería ser el paso a seguir ahora, don Eli? Ya el presidente hizo el anuncio. Bueno, los sectores que han estado, bueno, por lo menos los líderes de estos movimientos han manifestado una posición de incredulidad ante el anuncio del presidente, pero bueno, me imagino que se va a seguir sobre la línea de la negociación para establecer un diálogo con todos los sectores involucrados. Pero, ¿cómo analiza usted los pasos, le repito, a seguir? Bueno, creo que lo primero es la conformación de la mesa es de vital importancia. Si esta va a ser una mesa conformada por el equipo económico del gobierno y los pseudodirigentes de este movimiento, va a ser un diálogo, para empezar, un diálogo de sordos, porque están enfrentados y no pareciera haber voluntad de escucharse. Pero segundo, es un diálogo de sordos muy curioso, porque es un diálogo de sordos que piden exactamente lo mismo, ¿verdad? Que es subir los impuestos, pero a cualquiera menos a mí. Esa es siempre la posición. O sea, estos dirigentes, Corrales, Guido, Albino Vargas, Oscar Campos, ellos no están en contra de los impuestos. Ellos están aprovechando del clamor popular contra los impuestos. Ellos están a favor de los impuestos, pero impuestos que pague alguien que no sea a quien ellos representan, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro. Y entonces, al final de cuentas, para el gobierno sería simplemente cambiar el impuesto A por el impuesto B para satisfacer a las demandas de estos grupos, ¿verdad? Entonces, la conformación de la mesa es vital. Tiene que haber una verdadera y amplia representación de la sociedad, pero tiene que ser de los grupos y de las asociaciones y de las que operan dentro del cauce institucional y no de los que operan fuera del cauce institucional. Ahí tengo una duda, don Eli, perdón, pero ¿todavía está validado ese equipo económico del presidente Carlos Alvarado? Mientras el presidente les dé su respaldo, ese es el que es, ¿verdad? No le corresponde. Y con ese tenemos que trabajar, digo yo, todos los costarricenses. Así es, o sea, eso para mí está claro. Yo puedo tener mi opinión del equipo económico, pero no me toca a mí escogerlo. Es el equipo del presidente, ¿verdad? Claro, claro, pero no sé si cabría entonces la posibilidad, y eso no solo estoy tirando a usted, es que si el presidente debería de repensar en las figuras que han estado manejando el tema económico, no solamente durante la pandemia, sino durante toda la administración. ¿Verdad? Bueno, pero si no lo hizo en 2 años y medio, a estas alturas, quedándole 1 año y medio de gobierno, es dificilísimo que vaya a conseguir gente que lo acompañe para cambiar el rumbo. Además, hay que preguntarse, ¿realmente le interesa cambiar el rumbo? Yo creo que el rumbo que le interesaba cambiar es el que el gobierno había tomado al puro principio, donde con Rocío Aguilar como ministra se pusieron a parar el crecimiento de los pluses salariales, etcétera, ¿verdad? Porque recordemos que mucho de lo que quedó en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en realidad se había adoptado vía decreto al puro principio del gobierno, porque sí. esto lo había hecho doña Rocío Aguilar. Entonces, ese es el rumbo que al presidente le interesaba cambiar y lo hizo. Se deshizo de prácticamente todo el equipo económico original y ahora tiene un equipo que es, si no es PAC en su origen político, es PAC en su orientación ideológica y política, ¿verdad? Entonces, es un equipo económico al que la reactivación económica no le parece importante, el sector importante, el sector productivo le parece un estorbo, ¿verdad? Y subir los impuestos es la solución absolutamente a todo. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, porque sí. Yo no tengo por qué resolverle al presidente los problemas de su gabinete, la conformación de la mesa es muy importante. Los invitados a esa mesa tienen que ser las organizaciones que operan dentro del cauce institucional, dentro del orden constitucional,
no los que andan en las calles bloqueando carreteras, autoerigidos como líderes de un movimiento que no existe, ¿verdad? Sino que partidos políticos, cámaras empresariales, los sindicatos, que a pesar de que uno puede tener enormes diferencias y no estar de acuerdo con ellos, son organizaciones claramente constituidas, etcétera. Pero, ¿cómo se llama? Debería de hacer un llamamiento amplio. El presidente ayer lo restringió a partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Yo creo que con este nivel de descontento popular, hay partidos políticos afuera de la Asamblea Legislativa que probablemente hoy representan más que algunos de los que están dentro de la Asamblea, ¿verdad? ¿Dónde Entonces, estaban los partidos políticos durante estos días de manifestaciones, bloqueos y violencia? Prácticamente escondidos. Bueno, yo creo que la mayoría escondidos. Yo puedo hablar por el partido político que yo presido, el Partido Liberal Progresista, que hemos pasado todos estos meses, no solo durante las propuestas, de las protestas, haciendo propuestas alternativas, sugiriéndole al gobierno hacer una reforma que se base primordialmente en el recorte del gasto y la reforma estructural. Hemos hecho, no solo estamos diciendo lo genérico, recorte el gasto. Tenemos propuestas específicas que hemos lanzado al aire de a dónde recortar el gasto, cuáles instituciones fusionar, cómo hacer el proceso. Entonces yo le puedo decir que no tenemos representación legislativa, pero tenemos autoridad moral para estar en esa mesa, más que muchos que la van a reclamar simplemente por una mera formalidad, ¿verdad? Entonces, la composición de la mesa es importante porque tiene que haber una variedad de voces y no solo gente de la izquierda de la calle hablando con la gente de la izquierda del gobierno proponiendo básicamente lo mismo, sino que tiene que haber una más amplia variedad. ¿Cómo se llama? Y a partir de ahí, entonces sí, producir una propuesta que entienda y reconozca la fuente del problema fiscal. No podemos asumir posiciones. Vea, el presidente habla de irresponsables, dice que los que se oponen a los impuestos somos unos irresponsables. No, irresponsable es Albino Vargas, que sale dando declaraciones donde dice no más impuestos, no negociación con el Fondo Monetario Internacional, no recorte del gasto público y no cierre de instituciones y no venta de instituciones. Y entonces, señor, ¿cómo se resuelve el problema? Digo, pues si usted le cierra la puerta a todo lo que se puede hacer en política pública, no hay manera de resolverlo. El problema ahí que yo veo, don Eli, es que, por ejemplo, en una mesa de negociación sería muy difícil dejar, usted lo citó, a un Albino Vargas, por ejemplo. No, yo dije, tienen que estar los sindicatos porque sí tienen su representación formal, jurídica, etcétera, ahí tienen que estar, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Recordemos que es ANEP, junto con los líderes que usted ahora ha mencionado, que están llamando a mantener la oposición en la calle, ¿verdad? Y quisiera consultarle si usted considera que en este momento eso se justifica, luego del anuncio ayer presidencial. Yo no me sentaría a negociar con nadie que esté involucrado en mantener protestas vigentes después de que el presidente hizo el anuncio que hizo anoche. Si yo fuera el presidente de la República, yo diría, señores, los que están en la calle y sus autonombrados representantes no participan en esta mesa. Los que quieran participar se retiran, ¿verdad? Y en ese sentido, insisto, con las enormes diferencias que yo tengo con un Albino Vargas, él como secretario general de ANEP, vitalicio, dictatorial, elegido por menos de un 10%, pero bueno, elegido de acuerdo a las leyes vigentes en el país, ¿verdad? Albino tiene que estar ahí, ¿verdad? En cambio, si usted me pregunta, José Miguel Corrales, yo le digo, ¿a quién representa José Miguel Corrales? ¿Cuál es el movimiento de él? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo ungió? ¿Quién? Absolutamente nada. Más que el deseo de figurar y el deseo de provocarle un daño a la sociedad costarricense. Pero si yo fuera el presidente, mi posición sería firme. Los que están manteniendo las protestas, en vez de venir a sentarse a negociar, no participan en la negociación. Nos vamos despidiendo, don Eli, pero quisiera saber cómo vislumbra usted pues lo que viene, lo que se avecina. Estamos en una situación, como usted ahora lo mencionaba, que básicamente es una carrera contra el tiempo. Costa Rica se está volviendo casi que una bomba de tiempo, no solamente en el aspecto económico, lo estamos viendo también desde el punto de vista social. Y
en medio de una pandemia, ¿verdad?, que nos viene afectando desde hace 7 meses, con casos, con más de 1000 casos por día en promedio. ¿Cómo vislumbra usted entonces, le repregunto, el país? Bueno, estamos pasando por una coyuntura muy compleja y esas son las coyunturas que los países deben aprovechar para corregir sus errores del pasado. Y por eso yo he sido tan insistente en que debemos hacer ahora las reformas estructurales, aunque algunas de ellas no vayan a rendir frutos en el plazo inmediato. Y recordemos cuando Luis Guillermo Solís dijo, siendo presidente de la República, que no iba a impulsar empleo público porque la reforma rendía frutos en 12 o 15 años. Bueno, si lo hubiera hecho en ese momento, ya tendríamos la mitad del camino recorrido, ¿verdad? En este momento podríamos profundizar la reforma que se hubiera hecho en aquel momento. Entonces, una absoluta irresponsabilidad de un gobernante de decir, no, eso no lo vamos a hacer porque no rinde frutos en el corto plazo. Lo que tenemos que hacer es una combinación de medidas que sí rinden fruto en el corto plazo, como por ejemplo, no pagar las anualidades. Eso implica inmediatamente que para el presupuesto del próximo año se puede recortar en varios cientos de miles de millones de colones, ¿verdad? No pagar salario escolar, eso implica que en el presupuesto del próximo año nos ahorramos 140, 150 mil millones de colones, ¿verdad? Pero esto hay que combinarlo con medidas que van a dar frutos en el mediano plazo, pero que son las que garantizan que el ritmo de crecimiento del gasto público se va a moderar, se va a controlar, porque si no seguimos con un gasto público que crece más rápido que los ingresos y se nos sigue ensanchando la brecha fiscal. Entonces, por supuesto que hay que tomar hoy decisiones trascendentales, reformas estructurales, pero sí, estamos en un momento crítico en la historia del país, un momento de crisis económica, de crisis social y de crisis sanitaria que se nos ha conjuntado, pero bueno, estos son los momentos donde surgen los valientes. Los pendejos se quedan en la casa, los valientes salimos a resolver los problemas del país en vez de lamentarnos de la dificultad de los tiempos que nos tocó vivir. Nos tocó vivir tiempos difíciles, demostremos la manera de la que estamos hechos y resolvámoslos, no nos dediquemos a patear la bola para adelante, resolvamos hoy de una vez los problemas que no hemos resuelto en las últimas décadas. Poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Que ha sido la forma en que los costarricenses hemos logrado llegar hasta donde estamos y que todavía tenemos muchos aspectos positivos, ¿verdad? No podemos dejarnos caer. Hace unos días entrevistaba yo al próximo costarricense que visitará el espacio exterior y siempre tenemos una buena noticia de la cual alegrarnos. No tenemos que dejarnos caer porque todo eso, don Eli, yo creo que usted concuerda conmigo, afecta hasta toda la dinámica del país, ¿verdad? Entonces, así como estamos experimentando tiempos complicados, no digamos solamente problemas, porque podemos encontrar solución a todo lo que en este momento nos mantiene pues ocupados y eso será, repito, juntos. Yo le agradezco muchísimo a usted que sacar el tiempo porque lo contacté anoche para que hoy pudiéramos conectarnos y a todas las personas que en este momento todavía están conectadas con nosotros, haciendo comentarios y siguiendo esta entrevista. Muy amable. Si me permites, Gustavo, una última reflexión con respecto a esto que dijiste. Sí, tenemos que resolver los problemas por la vía costarricense y la vía costarricense siempre ha sido la del diálogo, la de la concordia, la de ponernos de acuerdo y sobre todo en momentos como estos, de poner algunas diferencias para poder encontrar coincidencias. Que no convirtamos la vía costarricense en los acuerdos de los mínimos comunes denominadores. Y entonces no resolvemos los problemas de fondos. La vía costarricense no es hacer las cosas mal para que todo el mundo quede satisfecho. La vía costarricense es el diálogo y la concordia para encontrar la fuerza común para hacer las reformas importantes que el país necesita. Muchas gracias, don Eli. A vos las gracias, Gustavo, y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Quiero invitarles a que mañana a las 7:30 pues se conecten con nosotros. Vamos a entrevistar a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Sobre todo vamos a hablar del próximo simulacro nacional
de sismo que se llevará a cabo la próxima semana y desde luego invitarlos a que escuchen Panorama mañana a partir de las 7 de la mañana. Buen día.